Hola, bienvenidos a Uno a Comprarme. En este video vamos a aplicar la variable compleja para hallar la inversa de una transformada de una función. Es decir, que si la transformada de f pequeña de t es f de s grande, entonces ¿cuánto vale f de t? La inversa de f de s. Simplemente es la suma de los residuos desde k igual 1 hasta n de e a la z t por f de z en z sub k, donde z sub k son los polos de f de z y f de z simplemente es esta función, donde está s cambiamos por z. Para entender bien este resultado hacemos un ejemplo. 1. Si la transformada de esta función, si la transformada de f de t vale 1 sobre s al cuadrado más 1. Esta es la que estamos llamando f de s. ¿De acuerdo? Entonces, mi f de z es aquí 1 sobre z al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos f de t? Entonces, observen. F de t. F de t va a ser la suma de los residuos en los polos de f de z. F de z, ¿cuál es? Simplemente es 1 sobre z al cuadrado más 1. Ese es mi f de z, ¿no? F de z. F de z. Los polos son i y menos i de orden 1. Entonces, f de t igual a la suma de los residuos. O sea, hay dos residuos que son polos. Entonces, calculamos los residuos. Entonces, sería el residuo en i. Sería el límite cuando z tiende a i de z menos i por f de z. Que en este caso es e a la zt por f de z, que es esta función. 1 sobre z al cuadrado más 1. Más el residuo en menos i. Límite cuando z tiende a menos i, z más i por la función e a la z por t sobre z al cuadrado más 1. Entonces todo el problema para hallar f de t es calcular los residuos y sumarlos, ¿no? En los polos respectivos de f de z. O sea, esto va a ser igual a límite cuando z tiende a i de z menos i e a la z por t, factorizamos el denominador, z menos i por z más i, más límite cuando z tiende a menos i de z más i por e a la zt sobre z menos i por z más i. Y esto aquí va a ser igual. Entonces cancelamos z menos i y cancelamos z más i. Y me queda simplemente el límite cuando z tiende a i e a la zt sobre z más i, más el límite cuando z tiende a menos i de e a la z por t sobre z menos i. ¿Y esto aquí es igual? Entonces calculamos el límite. Eso me queda e a la i por t, ¿no? Cuando z tiende a i, sobre 2i, más cuando z tiende a menos i, e a la menos i por t sobre z tiende a menos i, menos 2i. ¿Y esto a qué va a ser igual? A e a la it menos e a la menos it sobre 2i, y eso no es otra cosa que el seno de t. Entonces, este es mi f de t, el seno de t. La transformada de esta función es exactamente 1 sobre s al cuadrado más 1. Entonces, así es como aplicamos la variable compleja para hallar la inversa de una transformada. Entonces, que quede muy claro, entonces, f de t es igual a el seno de t. Hasta pronto.